Acá estamos nuevamente para poder compartir la palabra de Dios juntos. Esta es una palabra que vino a mi corazón en estas semanas y digo, quizás, Señor, esto sea lo que tenga que compartir. Así que bueno, para mí fue de bendición y la idea es esa, ¿no? Que sea de bendición para uno, que uno pueda vivirla, practicarla. No va a terminar acá esta palabra, sino que para adelante hay que seguir, hay que continuar. Así que espero que sea bendición. A mi vida venía en el libro de Marcos, que yo no sabía en ese momento dónde estaba en la Biblia, pero decía, al que cree, todo le es posible. Y me tocó hasta ministrar personas y orar con esa palabra, ¿no? Al que cree, todo le es posible. Y cuando me fui a la Biblia a buscar a dónde estaba en el libro de Marcos, en el capítulo 9, y esta es una historia a donde habla de que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Entonces me puse a leer todo. Y vamos a leerlo juntos. El libro de Marcos. No sé si los chicos ya lo pueden poner ahí, así lo leen desde la pantalla, o los que tienen Biblia. Marcos capítulo 9, verso del 14 al 29. En mi Biblia dice de título, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Leamos, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, de esta palabra que venía a mí, de que para el que cree todo es posible, y al leer toda esta historia veo que hay muchas condiciones como para que uno pueda servir al Señor, ¿no? Y estas cosas puedan suceder. Vamos a ir viendo 3 puntos que nos enseñan en este texto. Yo puse 3, que uno es a quién amonesta Jesús, porque acá vemos que el Señor en un momento les dice, oh generación incrédula, el Señor estaba enojado, estaba molesto. Entonces, ¿a quién amonesta? Punto número 2, ¿por qué Jesús no sana de inmediato al muchacho? Porque vemos que se pone a hablar con el Padre y no lo reprende al demonio de inmediato. Y punto número 3, ¿por qué los discípulos no pudieron? Acá al principio vemos, ¿no?, el escenario a donde dice la palabra que hay una multitud
En medio están los discípulos en problemas, están los escribas. Los escribas eran los que escribían, ¿no?, la ley, y eran los religiosos de la época junto con los fariseos. Eran personas muy desagradables porque oprimían a la gente que cumpliesen cosas que ellos no las practicaban. Entonces, a Jesús lo detestaban, lo odiaban, y a sus discípulos, por supuesto que también, porque Jesús siempre que podía los dejaba al descubierto, ¿no?, y denunciaba todos los hechos hipócritas que tenían estas personas. El Señor mismo los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban blancos, pero por dentro hedían, o sea que estas personas eran malas. Y creo que vieron justo la oportunidad perfecta para desprestigiar al Señor, para desprestigiar a los discípulos, porque los discípulos estaban envueltos en un problema. Un hombre trae a su hijo para que lo liberen y los discípulos no pueden. Y luego vemos en el versículo 16, cuando el Señor llega y ve todo este caos que discutían ahí los discípulos con los escribas, en el versículo 16 el Señor les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y en el versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud, o sea, no le responden ni los escribas y los discípulos tampoco. Los escribas me imagino que se deben haber sorprendido ante la llegada del Señor y dijeron, uy, sonamos. Llegó el Señor y nosotros estamos acá tratando de pelear con los discípulos. Y los discípulos me imagino que habrán sentido un alivio y dijeron, llegó el Señor, estamos salvados, y le entregaron, ¿no?, el asunto al Señor. Ninguno de ellos contestó, ni los escribas ni los discípulos. Pero el versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y bueno, y ahí le dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pueden. Bueno, este hombre le cuenta cuál era el caso, ¿no?, cuál era la situación que estaban viviendo. Y en ese momento, el Señor, cuando ya sabe lo que estaba pasando, se enoja, se molesta mucho, y es donde en el versículo 19 responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Y les dice eso porque estos son los puntos, ¿no?, que yo dije al principio que quiero resaltar. El número 1, ¿a quién reprende? Cuando les dice, oh generación incrédula, ¿contra quién está enojado y entristecido el Señor en esa multitud? Con los discípulos que no pudieron hacer el milagro, con los escribas que están tratando de desprestigiar a los discípulos, o con la gente que se amontonó para curiosear, a chismear, a ver qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Contra quién va el Señor? Acá dice que contra la generación, contra todos en general, porque esa generación había tenido el privilegio de tener a Jesús, de tener al Dios que se hizo carne, de tener el privilegio de escuchar sus enseñanzas. El Señor 3 años y medio estuvo hablando acerca del reino de los cielos. En ese momento el Señor hacía milagros, o sea, veían milagros tremendos, como no sé, resucitar a los muertos, sanar a los leprosos, a los cojos, dar vista a los ciegos, cosas tremendas. Y en ese momento estaban todos como paralizados y no sabían qué hacer con este chico. Entonces el Señor se pone triste y se enoja y amonesta a todos. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Habían visto tantas cosas y sin embargo no pasaba nada. Entonces eso es lo primero que vemos, ¿no? El Señor amonesta a todos. Luego, el Señor, cuando termina ahí de decir hasta cuándo los tendré que soportar, en el versículo 19, dice, traédmelo, lo llama al muchacho que estaba endemoniado. Y en el versículo 20 dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos.
Y en el versículo 21, el Señor Jesús preguntó al Padre. Ahí es donde vemos, ¿no? El punto número 2 que yo decía. ¿Por qué no lo sana de inmediato? Hace que lo traigan, el muchacho viene, dice que el espíritu inmundo ve a Jesús. Entonces dijo, acá se me terminó, ya no voy a poder seguir haciendo mis fechorías en este cuerpo. Me resisto a salir, pero sé que no voy a poder porque está Jesús, Él todo lo puede, Él todo lo sana, Él todo lo sabe. Y algo que venía a mí, ¿no? En el principio, Lucifer era el ángel encargado del trono de Dios, de mantener, ¿no?, la alabanza, la adoración. Y ese ángel se enorgulleció tanto que fue desterrado de ese lugar. Dios lo sacó. Y junto con él fueron un montón de ángeles que también estaban en contra, en rebelión de Dios. Y esos son los demonios inmundos estos demonios que son de maldad. Ahora es Satanás, ya no es Lucifer, es Satanás, que es el adversario de Dios, ¿no? Y que vino a matar, que vino a robar y que vino a destruir. Y que está, porque la palabra de Dios nos enseña que el Dios de este mundo es Satanás y que todo el mundo que no tiene a Cristo, que no ha conocido la Escritura, que no ha conocido la verdad, está bajo ese poder. Y este espíritu inmundo que estaba atormentando a este muchacho dijo, se me terminó. Cuando lo vio a Jesús dijo, bueno, antes de irme por lo menos voy a hacer el mayor daño posible. Porque el chico dice en el 20, ¿no? Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo? Dijo, bueno, lo voy a sacudir con mayor violencia, voy a hacer el mayor daño posible. Lo tiró a la tierra, lo revolcaba y echaba espumarajos. El Señor no hizo nada todavía. Porque si bien era importante el problema que estaba teniendo el muchacho, creo que más importancia le dio el Señor al Padre, a la fe, al problema de fe que estaba teniendo el Padre. Y dice en el versículo acá 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y otras en el agua para matarle. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hombre creo que, ¿no?, si nos ponemos en su lugar, ver a un hijo en este estado debe ser desesperante. Se lo lleva a los discípulos para que hagan algo y los discípulos no pueden. Entonces como que la fe de este hombre también, ¿no?, ya fluctuaba y estaba entre la duda si creía, si no creía. Veía a su hijo ahí cómo se revolcaba. Los discípulos no habían podido, entonces pensó, a lo mejor esto ya no tiene solución, a lo mejor ni siquiera Jesús lo va a poder solucionar y por eso es que dudaba. Cuando el hombre le termina de contar a Jesús, en el versículo 23 vemos que Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Evidentemente este hombre no tenía toda la información que hoy nosotros tenemos. Nosotros hoy sabemos que Dios tiene todo el poder, que todo lo sabe, que no hay nada difícil para Dios, pero muchas veces también en medio de la circunstancia como que dudamos. Este hombre sí había visto, creo que ellos son más privilegiados. Me parece que ellos son más privilegiados porque vieron, ¿no? Dice que este hombre no pudo entender, no podía creer, no podía entender a quién tenía enfrente. Pero de última le dijo, bueno, está bien, si podés hacer algo, ayúdame a mí y a mi hijo, tené misericordia. Luego vemos en el versículo 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo hizo. Seguimos leyendo en el 25 y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu mudo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Es interesante ver acá, ¿no?, cuando Dios hace una obra en la vida de alguna persona, la hace completa. Y no hay lugar para recaídas. Acá leemos que dice, le mandó a salir de él y que no entre más en él. Por lo tanto,
la liberación de este muchacho fue permanente para siempre. Y luego, bueno, cayó como muerto, pero el Señor no lo dejó ahí. Dice que lo tomó de la mano, lo levantó y quedó libre. Acá vimos entonces el segundo punto, donde decíamos por qué ¿no? El Señor no sanó de inmediato al muchacho, sino que era más importante tener esta conversación con el padre del chico y enseñarle acerca de la fe, de que si puede creer todo es posible. Y no estaba creyendo en cualquier cosa, estaba creyendo en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, en el que ha creado los cielos, la tierra, en el que había creado a ese muchacho en el vientre de su madre, ¿no? Había formado cada órgano y tenía todo el poder, toda la creatividad, absolutamente todo para hacer lo que sea necesario, porque para Dios no hay nada imposible. Y luego el último punto, ¿por qué los discípulos no pudieron? Dice en el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora yo quiero que leamos en Marcos, en el capítulo 6, en los versos, solamente vamos a leer el verso 7 y 13. Ahí está. Dice en el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en el 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Los discípulos, en otro momento ya el Señor dice que les había dado la autoridad para echar fuera a los demonios. Y ellos habían podido, ¿no?, probar, salieron y dice que oraban y reprendían los demonios y los demonios se iban y oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Entonces ellos dijeron, esta vez podemos hacer lo mismo y lo hacemos. Pero hay algo que el Señor les responde acá, este género no sale sino con ayuno y con oración. Ellos se confiaron y lo hicieron en automático y dijeron, bueno, si alguna vez lo hicimos, ahora también podemos. Y no pasó nada. Y acá la importancia y la enseñanza que el Señor les deja a los discípulos es el ayuno y la oración. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y el ayuno y la oración son tan importantes porque el ayuno y la oración nos llevan a tener intimidad con Dios. Y evidentemente los discípulos estaban teniendo un problema de fe. Leí algunos comentarios bíblicos donde dice que los discípulos estaban luchando con que no querían aceptar de que el Señor Jesús iba a ser entregado. Él les iba ya diciendo, bueno, de acá a un tiempo voy a ser entregado, es necesario que yo muera en una cruz para salvar a todo el mundo de los pecados, y ellos como que eso no lo querían. Pero el Señor también les decía, yo no los voy a dejar solos, yo al tercer día voy a resucitar y les voy a dejar mi Espíritu Santo, no los dejo huérfanos. Y donde yo me voy, ustedes también van a ir conmigo, me voy a preparar un lugar para ustedes. Pero los discípulos evidentemente o no creyeron o se olvidaron de esa parte y es como que estaban dudando. Y en el momento de haber activado, ¿no?, su fe, acá estaban como muy flacos, muy escasos, ¿no?, de esa fe que genera Dios cuando estamos en su presencia. Así que esos son los 3 puntos que podemos ver acá. Ahora, de todo esto, para nosotros, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida, ¿no?, a nuestra vida práctica? Y la lección para nosotros, hablando de esto de la fe en nosotros va a venir si ayunamos y oramos, porque el ayuno y la oración nos van a llevar a tener dependencia de Dios, nos van a llevar a tener intimidad con Dios y nos van a llevar a tener comunión con Dios. Y si pasamos todo ese tiempo con Dios, de leer su palabra, de orar, de buscarlo, de encomendar todas nuestras causas al Señor, es obvio que algo tiene que suceder. Nosotros podemos ver el contraste. Los discípulos no tuvieron esa comunión y a la hora de servir al Señor fue infructuoso, fue vano, no pasó nada. Si nosotros queremos servir a Dios y ver que su Espíritu Santo a través nuestro obre milagros, debemos pasar un tiempo en comunión. Y yo digo esto porque la fe es importante,
Pero la fe, ¿cómo viene? Si leemos en Romanos 10, 17, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador, ¿no?, de los que le creen. Y en Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo intimidad con Dios, cuando estoy ahí, como dice en Mateo 6:6, vamos a leerlo también, la intimidad es importante con Dios. ¿Por qué? Porque ahí, cerrada la puerta, no lo tengo acá, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. El momento que nosotros nos fuimos de la gente, solamente nos metemos nosotros, yo y el Señor, en ese cuarto, no sé, el lugar que sea secreto, dice cerrada la puerta, a donde yo puedo sentarme, a donde yo puedo abrir la palabra, leerla, escuchar la voz de Dios que me habla a mí, donde yo puedo, ¿no?, presentarle todas mis causas al Señor. Puedo leer la palabra que va a activar, ¿no?, que va a aumentar mi fe. Eso es lo que necesito en la intimidad, es la única forma. La dependencia es poder encomendar todos nuestros asuntos, todas nuestras causas, como dice, ¿no?, la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dependencia, intimidad, comunión. Sin comunión es imposible. Hoy estamos en comunión, hoy estamos acá reunidos y el Señor está en medio. Y yo creo, ¿no?, ahí está Hugo. Yo creo que si el enemigo viene y quiere atacar a Hugo, Hugo está ahí, atento a la palabra, con fe en su corazón. Y el enemigo dice, no lo puedo tocar. Pero si no estamos en comunión con Dios, el enemigo rápidamente puede venir a nuestros pensamientos y podemos seguir turbados, preocupados, cargados, porque todos tenemos problemas. Pero si yo estoy metido, atento en la palabra, en comunión con el Señor, ahí puedo vencer. Entonces, la enseñanza del Señor para los discípulos y para nosotros es esa, el ayuno y la oración. Eso me va a llevar a tener intimidad, comunión y dependencia. Y entonces todo lo que yo pueda hacer va a ser fructífero. Va a estar el Señor respaldando. Yo voy a tener fe. A mí este tiempo me toca, ¿no?, orar con fe, que también quiero que lo pongamos a Hebreo 11:1. Yo cuando oro la palabra de Dios. Yo veo la circunstancia, está, mis ojos físicos ven la situación, pero yo digo, Señor, esa no es tu voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad es agradable, es perfecta, tus pensamientos son de bien, no de calamidad, no de desgracia. Entonces yo oro con la palabra y digo, esta persona es hechura tuya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales vos preparaste de antemano para que él anduviese. Entonces lo que yo estoy viendo no es la realidad es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Yo creo a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. No creo a lo que estoy viendo. Bueno, sí, lo que está viendo es la realidad, pero esa no es la voluntad de Dios. Y acá juega, ¿no?, la fe. ¿Qué creo? Es como estaba este hombre ahí. ¿Qué pasa? Mi hijo está ahí, pero Dios dice que puede. Es como que uno ahí, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser como las olas del mar que van y vienen? ¿O va a estar anclado, firme, seguro, confiado en el Señor, que el Señor puede hacerlo, aunque no cambie nada? ¿Y sabe por qué yo lo creo? Leamos en Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En su palabra Dios lo dijo. Todo cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Él la dijo, está ahí y se tiene que cumplir. Nosotros cambiamos, yo fallo. Yo muchas veces prometo y no cumplo. Digo, mañana estoy a las 9 de la mañana en tal lado. Y después se me complicó por algo y ya tengo que llamar. No llego, voy atrasada, llego 9:30. Ya mentí, ya no cumplí, ya me arrepentí. Pero Dios dijo y Dios lo va a hacer. Así que nosotros estamos llamados a eso, a tener, ¿no?,
ayuno, oración, para poder tener esa intimidad, esa comunión, para que nuestra fe pueda crecer. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar creyendo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo no sé cuál es la situación que estés pasando, pero al que cree todo lo es posible. A Dios le agrada cuando nosotros vamos con un corazón con fe. Pero creo que la mayor enseñanza acá es poder tener esa intimidad con Dios, para que todo lo que nosotros hagamos y sobre todo para el servicio de Dios sea fructífero, porque si no, ¿qué puedo ir a dar yo? Como los discípulos, no estaban llenos de Dios y no pudieron hacer nada. Y nosotros para poder dar algo tenemos que primero tomar eso, ¿no? Y eso va a estar en la intimidad, en la comunión con el Señor. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el privilegio de tener tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra que es como un bálsamo, tu palabra que es quien nos ayuda, quien nos sustenta, quien aumenta nuestra fe, tu palabra que nos da esperanza, Señor. Qué grande privilegio. Queremos aprovecharlo, queremos darte gracias por haber venido a nuestras vidas, por habernos salvado. Y sabemos, Señor, que afuera hay un mundo que está sin fe, sin esperanza, y nosotros queremos ser buenos discípulos, buenos hijos tuyos, buenos servidores, que todo lo que tú nos hablas, nos entrenas, nos haces vivir y nos consuelas, podamos ir afuera, Señor, y llevar a aquel que está sin fe, sin esperanza, perdido. Señor, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción. Tu palabra dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Los que estamos acá tenemos aflicciones, tenemos problemas, pero tenemos una grande ventaja, que es tenerte a ti, Señor, tener tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos alienta, que nos lleva a ver con ojos de fe, que nos bendice, que nos ayuda en todas nuestras debilidades y en todos nuestros problemas. Señor, gracias, porque tú eres quien sana todas nuestras dolencias, quien, Señor, perdona todos nuestros pecados y eres quien nos corona de favores y de misericordias. Así que gracias por este día, gracias por cada uno que está en este lugar. Espíritu Santo, ayúdale. Nosotros estamos, Señor, en esta mañana frente tuyo. Tú estás en medio nuestro por medio de tu Espíritu, Señor, y eres poderoso para hacer todas las cosas posibles, Señor, si es que creemos. Y nosotros creemos que tú tienes el poder de sanar, de libertar, Señor, de ayudar en cada necesidad en nuestras vidas. Así que bendice a mis hermanos. Si usted está ahí, ore a Dios, ponga su mano en su corazón y ore a Dios y dígale, preséntele la causa. El Señor está delante suyo, así como estuvo delante de este hombre, está delante suyo y le está diciendo, si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Preséntele su causa, confíe en el Señor y el Señor hará. Amén.